Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, amigos, en este día. Bienvenidos a nuestro canal. Bueno, en este canal siempre estamos hablando de grupos pequeños, de cómo hacer crecer esos grupos, cómo hacer crecer nuestra iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad de los líderes de grupo. La responsabilidad de los líderes de grupos. Pues muchas de las veces, ¿verdad?, no funcionan los grupos porque desconocemos la responsabilidad básica de los grupos, y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál es la responsabilidad de los grupos? ¿Qué son los grupos pequeños? Bueno, los grupos pequeños se componen o se estimulan, ¿verdad? Son personas que se unen para estimularse al trabajo en equipo. Los grupos son un conjunto de miembros unidos que crecen espiritualmente al estudiar la Biblia, a la confraternidad, a la oración, con el fin, pues siempre el fin es de llevar a cabo el gran plan de salvación, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿cuáles son las bases bíblicas para los grupos pequeños? Porque muchas de las veces la gente no entiende que esto está en la Biblia, y cuando bueno, mi experiencia es de que antes de que yo conociera los grupos pequeños, yo nunca había visto esto en la Biblia, pero está tan marcado en la Biblia. Pero bueno, Dios tiene la hora, Dios tiene el momento. Desde el principio de la creación, la Biblia nos habla que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Acuérdense allí en Génesis 2:18. Y yo creo que el plan de Dios no es que el cristianismo se viva solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces no podemos marginarnos y vivir una vida cristiana apartada, marginada. No es bueno eso. Necesitamos trabajar en equipo, necesitamos grupos para podernos motivar, así como el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? Ya a Moisés también el Señor le dijo, tienes que trabajar con grupos pequeños, y le dio la revelación y le dio la estrategia para que trabajara y distribuyera a toda la gente a través de grupos pequeños. Igual el Señor Jesucristo, acuérdense que ayer en Marcos 3:14 dice la Biblia que Él tenía sus 12 discípulos, era un grupo pequeño. ¿Y para qué los tuvo los 12? Para ministrarlos, para adiestrarlos. Estableció, dice la Biblia, a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar el evangelio. Tome nota de las escrituras que le voy a dar, porque creo que es 100% bíblico lo que le estoy hablando. La iglesia primitiva se movió de dos puntos muy estratégicos, era el templo y las casas. Así se movía la iglesia primitiva. Y bueno, si vamos a hacer la iglesia primitiva, tenemos que ser como dicen ellos, ¿no? Porque dice la palabra del Señor, Pablo dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y dice la palabra del Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces ellos ya nos dejaron un fundamento, nos dejaron la iglesia cómo trabaja, cómo debe de ser diseñada. Y no podemos inventarnos nosotros otras cosas, porque si inventamos otras cosas, pues simplemente vamos a fracasar y no va a funcionar. Las iglesias están estancadas, porque hay que escudriñar un poquito y ver lo que nos dice la palabra de Dios desde el inicio de la iglesia, el fundamento. Por ejemplo, en Hechos 2:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Luego en el verso 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón. Y dice la palabra del Señor, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no sé si usted mire que dice la Biblia todos los días en el templo y por las casas. Entonces había dos puntos muy estratégicos donde el Señor les marcó bien en las escrituras, en el libro de los Hechos, dónde deberían de trabajar. No solamente en el templo como nosotros lo hicimos un tiempo, o como quizás usted que es nuevo lo está haciendo. Déjeme decirle una cosa, le falta otra parte muy importante, es el templo y las casas. Y dice la palabra del Señor que el Señor, cuando miró que estaban haciendo realmente el fundamento correcto, dice la Biblia, entonces el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y saben por qué Dios puede añadir a la iglesia los que han de ser salvos? Porque cuando se trabaja con el fundamento bíblico, las iglesias no menguan, las iglesias van en ascenso, van creciendo, no van en descenso. Entonces, si el Señor quiere enviar gente a tu iglesia, necesitas el fundamento correcto para que puedas sostener toda la bendición que Dios
quiere traer a tu iglesia. Dice la Biblia en Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo ya fue más tarde que los apóstoles, pero él aprendió también que era públicamente y por las casas. Y usted va a mirar tantas escrituras que nos habla de las casas. Públicamente eran las reuniones grandes y luego las reuniones pequeñas se reducían. Y entonces dice la palabra del Señor, iban a las casas a llevar el evangelio. Como en 1 Corintios 16:19 dice la iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Entonces, hermanos, a Corintios dice, la iglesia de Asia te saluda, y Priscila y Aquila con la iglesia que está en su casa. También en Romanos 16:5 dice, Pablo saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. En Colosenses 4:15, saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En Filimón 1:2 dice, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Mire cómo va haciendo referencia a la iglesia que está en su casa. El saludo y la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa es como que nos está llamando la atención para que podamos entender, ¿verdad?, que la iglesia no es solamente, ¿verdad?, un edificio, un punto céntrico donde nos reunimos en las reuniones grandes, sino que iglesia se reduce para irse a trabajar en las casas. Pablo recibió 3 milagros en una casa. Allá en Hechos capítulo 9, verso 17 dice que allí recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo y allí fue bautizado el apóstol Pablo en una casa. Por eso él trabajaba en las casas, porque él sabía que allí era donde estaba realmente el secreto del crecimiento. Ahora, mire, muchas de las veces las reuniones, ¿verdad?, las reuniones aún en la misma iglesia, las reuniones, hermanos, de las células ganan más almas que las mismas predicaciones que se dan en el templo. O cuántas de las veces, ¿verdad?, hacemos programas para poder ganar gente. A veces yo conozco pastores que han durado tantos años en la radio, en una televisión, y han pagado miles y miles, hermanos, de dólares para poder dar el evangelio, pero las iglesias no crecen, porque no es esa la forma. La forma correcta es a través de las casas. Si usted no lo está haciendo, qué bueno que me está escuchando en este día, porque esta es la forma correcta como la iglesia fue diseñada. Así nosotros trabajamos ahora. Antes de esto, nosotros no trabajábamos así, trabajábamos en la forma tradicional como todos los pastores suelen trabajar, como nos enseñaron nuestros padres espirituales, ¿verdad? Pero realmente estábamos muy estancados, estábamos muy desesperados, estábamos muy cansados, no había crecimiento, no había avance. Venían almas, se iban, se quedaban por un tiempo, bautizábamos, se iban. Pero una vez que nosotros agarramos los grupos pequeños y empezamos a responsabilizar a gente, entonces vino el crecimiento. No es un crecimiento que realmente yo quisiera tener como la iglesia primitiva, pero por lo menos nos hemos multiplicado unas 5 o 6 veces más de lo que éramos antes los grupos. ¿Cómo empieza un grupo pequeño? O sea, por si usted es nuevo y dice, bueno, ¿cómo empieza un grupo pequeño? Un grupo pequeño se compone de 3 a 4 personas y un máximo de 12 personas, porque cuando llegan a 12 personas tienen que multiplicar la célula, multiplicar el grupo para que nazca otro grupo y otro grupo. Eso es cómo trabaja. Usted junta 3 o 4 personas, se reúne, debe de tener un libro de bosquejos. Eso los tenemos nosotros. Tenemos ya 13 libros escritos con 52 temas para todo el año. Usted va, se presenta con su libro y da una lección corta, nutritiva, una lección evangelística. No es un estudio bíblico, no es una predicación, es compartir con el grupo unas escrituras y después orar, tener confraternidad y tener compañerismo. Es algo muy sencillo que cualquiera lo puede hacer. Los grupos pequeños los compone 3 personas. Un grupo pequeño, para que funcione, necesita 3 responsables. ¿Cuáles son los 3 responsables? Bueno, tenemos al asistente, que es uno de los responsables, al líder y al supervisor. Son 3 responsables. Ahorita voy a explicarle qué hace cada uno de ellos,
para que ese grupo no se estanque, para que ese grupo siga creciendo, siga avanzando y se siga multiplicando. ¿Cuál es la misión de los grupos? Bueno, hay 3 misiones de los grupos. Guiar a las personas a una transformación, número 1, porque a eso vino el Señor, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Número 2, preparar y madurar a sus miembros para que compartan el Evangelio, ¿verdad? Madurarlos en las cosas del Señor. Y el número 3, la confraternización, estudiar la Biblia y prepararnos a través de la oración. Confraternizamos, estudiamos la Biblia y aprendemos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Entonces voy a enseñar puntos aparte la responsabilidad de cada uno, ya sea del supervisor, del líder y del asistente. Esto es muy importante porque muchas de las veces, ¿verdad? Tenemos grupos, pero se caen los grupos porque no hay un supervisor que pueda ayudar al grupo cuando se esté pasando por un momento de estancamiento, cuando esté haciendo malas cosas. Entonces se necesita un supervisor, así como en cualquier empresa, cualquier fábrica, ¿verdad? Se necesitan supervisores, porque acuérdense que lo que no se supervisa, pues no se hace. Entonces, ya cuando usted tiene 4 grupos, necesita un supervisor para esos 4 grupos. Si tiene 8 grupos, 2 supervisores. Si tiene 16 grupos, pues 4 supervisores. Y así ellos están supervisando cada semana una célula. ¿Cuál es la responsabilidad entonces del supervisor? Bueno, mire, el supervisor prepara el programa de visitas para sus grupos con el fin de corregir los errores y también poder, hermanos, ayudarlos. Ahora, todo esto se hace sin olvidar resaltar las cosas buenas, porque en todos los grupos hay cosas buenas y hay cosas que hay que corregir. Muchas de las veces el supervisor, si no entiende esto, llega como un capataz a la célula, llega solamente a hacer anotaciones y simplemente se mira que no está contento por ciertas cosas que están sucediendo. Bueno, usted no le va a llamar la atención al líder cuando esté ahí. Después usted se sienta, se toma un café y puede decirle: mire, hermano, hay cosas muy buenas que está haciendo, gracias a Dios que está llegando gente a su grupo, hizo estas cosas buenas, y puede darle todas las cosas buenas que usted notó que hicieron en los grupos, pero hay algunas cosas que podemos mejorar, que podemos arreglar mejor. Así con mucho amor corríjale, porque con amor y con misericordia se corrigen las faltas. Con amor y con misericordia se llama la atención. Y el supervisor está ahí para poder exaltar al líder, exaltar a los miembros de aquella célula, pero también para poder hacer remiendos en el grupo de amistad. Así que todo esto se hace sin olvidar resaltar las cualidades. Otro de los puntos es que el supervisor motiva y da seguimiento a los planes evangelísticos juntamente con el líder para que todo se vaya bien. O sea, cuando digo evangelísticos es para que llegue a su punto cumbre la célula y se puedan multiplicar. No queremos que su célula se estanque. No queremos que su célula pasen años por ahí y no suceda nada. No, yo creo que todos estamos ahí para multiplicarnos, ¿verdad? Ese es el fin de cada célula: evangelizar, hacer las cosas bien, ayudar a la gente para que esa misma gente traiga más gente, y ya cuando llegue a un grupo de 10, de 12 personas, de 14 personas, entonces venga una multiplicación, y a mayor multiplicación de células, pues crece más el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces el supervisor está ahí para aconsejar a aquel grupo, para que un día antes de la reunión un día antes de la reunión hagan llamadas a los grupos, al grupo. Por ejemplo, el líder debe de llamar a sus miembros un día antes para ver cómo están, a ver si están listos para que estén en la célula, por si alguno de ellos necesita RAID, porque a veces no tienen RAID. Entonces ahí está el líder, el asistente, el supervisor guiándolos. También el supervisor va a evaluar el crecimiento de las almas, la fidelidad de todos los grupos, porque tiene varios grupos, para informar ante la junta o ante el pastor cómo van los grupos. Otro de los puntos es asistir a la reunión de capacitación por su pastor con la fidelidad, ¿verdad?, de aprender. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos aprender. Si el supervisor no va a aprender, entonces el supervisor y el líder de célula tienen un alimento especial. Por lo menos nosotros cada semana, cada viernes, damos una enseñanza hacia el liderazgo. Y ellos
están ahí para escuchar consejo, para aplicar algunas cosas que necesitan aplicar. Y así ellos tienen entre semana un servicio especial para motivarlos y llevarlos al otro nivel. También el supervisor vela que no sea un solo hombre el que domine la reunión. ¿Por qué? No debe de ser un solo hombre, porque acuérdese que los grupos crecen, y si una persona es el que domina la reunión y no le da la oportunidad a otras personas que participen, entonces el día que ya se venga la multiplicación va a poner a alguien ahí, y la gente no lo va a mirar como un líder, porque nunca dio el tema, porque nunca se sobresalió entre ellos. Entonces por eso es de que el supervisor va a chequear que el líder no esté haciendo todo su trabajo, que comparta el trabajo entre todos y él finalmente pues del tema. Gloria a Cristo Jesús. El supervisor es un cazador de talentos, porque mire, muchas de las veces el mismo líder no se da cuenta quién es el líder, y cuando el supervisor llega, él tiene la capacidad para poder saber qué persona tiene talento para que sea el próximo líder. También el supervisor confirma que haya dado correctamente la lección, que haya dado la lección que le correspondía, que empezó a tiempo y que terminó a tiempo, porque muchas de las veces, hermanos, la gente se queda mucho tiempo o el líder se alarga demasiado en el tema, y entonces el supervisor está ahí. Mire, el tema, porque hay dos clases de líderes. Hay unos líderes que fluyen mucho en la palabra y otros que son un poquito más tímidos para dar la palabra, pero ambos están peligrando, porque el que es bastante amplio en la palabra, entonces hace el tema muy largo y se lleva hasta 1 hora explicando y la gente se enfada. Pero el que es más corto, ¿verdad? Bueno, a veces nunca se queja nadie de un tema corto, casi siempre se quejan de los temas largos. Por eso es mejor tener ese tiempo de decir, bueno, media hora dura el mensaje solamente. Porque aparte, pues viene el convivio, la confraternidad, la amistad. Entonces es media hora el mensaje, y así, si un líder dice, es que yo no tengo noción del tiempo, pues tiene que tener alguien que le haga una seña, o que por ahí le haga una seña para que diga, estamos llegando al tiempo, porque yo entiendo que a veces uno se pierde del tiempo y no sabe ni qué horas son, se emociona uno, y hay veces, yo he tenido pastores que han durado 2 horas predicando en nuestra iglesia, y ya la gente, cuando sabe que ese pastor va a venir, ya ni quiere pararse, porque es demasiado 2 horas. Por eso los grupos pequeños se condensan y solamente se habla lo más importante. También el supervisor visita sus grupos por mes 1 vez. Por eso, si el supervisor tiene 4 grupos que está al pendiente de ellos, él debe de ir cada semana a visitar un grupo. Y si tiene 4 grupos, entonces cada semana va a visitar un grupo a la vez, y 1 vez por mes él está ahí para visitarlos, para motivarlos, para saludarlos, y de esa forma el supervisor está creciendo y está ayudando al crecimiento de la obra. El supervisor entrega sus reportes de visitación a su líder, porque también el supervisor debe de dar un reporte para darse cuenta que está visitando, y su líder de distrito, que nosotros ya tenemos distritos sobre los supervisores, entonces se da cuenta el líder de distrito que sí está haciendo su trabajo, o si no está haciendo el trabajo, simplemente no llega ningún reporte. Entonces el supervisor es un líder del grupo que está ahí para cuidarlo, es un líder del grupo que está ahí para poder proporcionarles herramientas, para poderlos orar, para poderlos consolar, ¿verdad? Y para llevar a lo que es el punto cumbre, la multiplicación de su grupo. Ahora, esa es la responsabilidad del supervisor. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad pues del líder? El líder que tiene la célula. Primeramente, el líder es una persona fiel, es una persona que debe ser cortés, amable, respetuosa, atento y con un corazón pastoral para cuidar todas esas ovejitas que tiene ahí. El líder organiza el programa de la reunión. Esa es otra responsabilidad. Él tiene que tener bien organizado quién la próxima semana va a participar en la reunión, qué cantos vamos a cantar, quién va a traer los bocadillos, quién va a traer los pastelitos, quién va a traer el rompehielo, quién va a dar parte del mensaje. Entonces el líder organiza el grupo de la reunión de la próxima semana. El líder también promueve la oración y el ayuno para que se logre el fin de su grupo, y es la multiplicación. El líder se prepara semanalmente para comunicar el mensaje. El líder tiene que
no tiene la responsabilidad de poder guiar a toda la iglesia, pero él está guiando un pequeño grupo de 5, 6 personas, 10 personas. Entonces el líder, desde un día después de que da su célula, él ya tiene que estar detrás del tema que va a dar la próxima semana, para que esos 6 días él se empape, él estudie, él se capacite, él ore, él ayune por su grupo, y cuando vaya a dar ese mensaje pueda tener fruto, pueda tener fuerza ese mensaje, porque fue ya estudiado. Y bueno, el Señor se va a dar cuenta que usted se preparó, el Señor se va a dar cuenta que usted se preocupó por esas ovejas, y ¿sabe qué? El Señor no lo va a dejar avergonzado. El Señor le va a dar bendición y le va a dar unción y gracia para dar ese mensaje. El líder muestra interés en las fechas importantes de los miembros del grupo, fechas como los cumpleaños, los aniversarios, las graduaciones, porque ese es como su responsabilidad, como su familia que está él cuidando, atendiendo, protegiéndolos. El líder también organiza el grupo en parejas para que salgan a evangelizar. También él pues debe de ser parte de esa evangelización. A veces las células se estancan, no está llegando nadie. Bueno, es bueno un día antes quizás salir ahí con los hermanos o con algo otras por parejas y repartir flyers, repartir tratados. Nosotros tenemos un flyer que se llama de mi casa a su casa o algo así, no lo tengo ahorita en mente, pero hablamos de eso para invitar a la casa. Por ejemplo, tenemos un flyer que no tiene dirección. Esa dirección la pone el líder. Si van a repartir 20 o 30 flyers en el vecindario, le pone la dirección de donde van a tener su célula. Y así la próxima semana a lo mejor van a llegar gente de esas que evangelizaron. Le aseguro que lo van a lograr, porque la palabra de Dios tiene fruto. El líder también organiza su grupo para rotarlo la reunión mes tras mes. O sea, no nos estancamos en una sola casa. Yo siempre les he dicho, hermano, no podemos estar en una sola casa. ¿Por qué? Porque todos tenemos el derecho de ser bendecidos, ¿verdad? Siempre cuando se abre una casa, son bendecidas esas casas. Además, hay familiares ahí que no van a ningún grupo y de repente empiezan a interesarse por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tirar la red en un lado, vamos a tirarla en otro y nos vamos rotando mes tras mes, 4 semanas en un hogar, 4 semanas en otro hogar. No es bueno estar rotando cada semana, porque si un vecino viene la primera vez y le gustó y ya para la próxima semana ya se fueron por allá a otro pueblo, entonces el vecino ya no va a ir. Por eso se establece 4 semanas en un hogar, se recoge la cosecha de lo que se vaya y luego después se establece en otro hogar. Así es como nos organizamos. Un punto muy importante, el último que le quiero hablar de líder: promueve las actividades generales de la iglesia. Es muy importante que el líder, ¿verdad?, lleve los anuncios de su iglesia, los horarios, qué va a pasar, el culto de niños, la predicación evangelística, todo, porque la gente cuando está en la célula, a veces que duran tiempo que no van a la iglesia, pero usted tiene que ponerle sazón a sus tacos, como alguien dice, ¿no? Decir, miren, este fin de semana esto va a estar glorioso, nos van a hablar un tema, la familia, los hijos tienen sus maestras que van a ser enseñados, gracias a Dios. Vamos a presentar un drama, vamos a tener un retiro matrimonial, vamos a tener esto, vamos a tener lo otro, y así la gente se está interesando en ir a visitar la iglesia. Y cuando van a visitar la iglesia, claro, si todos estamos preparados, ellos se van a quedar en la iglesia, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del asistente? Porque ahora tenemos también el asistente que asiste al líder. El asistente se responsabiliza por llenar todos los reportes. Por ejemplo, no tiene que dejarle toda la carga al líder. El asistente tiene una hoja de reportes y él reporta cuánta gente hubo, cuánta gente recibió a Cristo, cuántos niños hubo, cuántos fallaron. El asistente coordina y dirige la reunión del grupo pequeño en la ausencia del líder. Si en una ocasión el líder no puede estar, el asistente está ahí al frente. El asistente organiza a los miembros todos en conjunto, evangelizando, trayendo almas. El asistente debe de estar preparado para asumir su responsabilidad de ser el próximo líder. Por eso él tiene que estar listo, él tiene que estar preparado, porque cuando venga la multiplicación, pues el asistente tiene que tomar ese grupo, ya sea un hombre, ya sea una mujer. En los grupos nosotros aceptamos que las mujeres prediquen, que las mujeres ministren. ¿Por qué? Porque ellas lo están haciendo en los hogares, ¿verdad? Ahí en las casas, nosotros quizás nunca va a haber en nuestra iglesia mujeres predicando desde el púlpito,
¿verdad? Pero ellas tienen una responsabilidad muy bonita, y esa responsabilidad es que las mujeres ayudan bastante en nuestra iglesia, abriendo sus casas, teniendo grupos, invitando gente. Las mujeres son evangelistas en nuestra iglesia. Entonces eso es lo que debe de hacer, asistir a la reunión de los amigos de su grupo. Por ejemplo, hay veces que los amigos que están llegando al grupo tienen un cumpleaños, tienen algo, entonces el asistente o el líder van y lo acompañan en ese cumpleaños, oran por su hija, oran por su hijo que se acaba de graduar, se hacen amigos ahí. O sea, es una amistad que se fortalece, es una amistad que crece, gloria a Dios, porque todos necesitamos de amigos, todos fuimos hechos para vivir en comunidad, dice la palabra del Señor. Por eso es que usted va a mirar que la gente no le gusta vivir allá en casas donde están lejos de las ciudades. Mire, aunque no conozca a nadie allá a su alrededor, la gente quiere estar ahí con vecinos. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para vivir en comunidad. Y entonces el asistente, hermanos, también participa en las actividades de la gente que viene nueva. Claro, no va a ir a emborracharse ni nada, ¿no? ¿Dónde se deben de reunir los grupos de amistad? Bueno, los grupos de amistad se reúnen solamente no se reúnen el día del servicio, pero pueden reunirse en hogares, en talleres, en parques, en cocheras, a la orilla del río, como dice 16:13 del libro de los Hechos, ¿no? Que Lidia se reunía a la orilla del río. Entonces, hermano, todas estas cosas son hermosas y necesitamos programas para una reunión. Ahora, vamos a mirar cuál es el programa para una reunión así rápidamente. Usted que es nuevo y dice, yo no sé cómo hacer la reunión. Ok, vamos a hacer el programa para una reunión, y quizás usted, porque es nuevo, todavía no entiende mucho esto, pero déjeme decirle que los grupos pequeños trabajan así. Primeramente se da la bienvenida. El líder tiene que dar la bienvenida a toda la gente que está llegando, y bueno, los esperamos con un snack, con un café, con un bocadillo, unos panes, algo, para que mientras que llegan los demás estén platicando. Entonces la confraternización se lleva así a través de un café, un chocolate, un bocadillo, y estamos confraternizando unos minutos mientras que llega. En la confraternización son de 15 a 20 minutos, y luego después iniciamos con una oración. Ok, hermanos, vamos a empezar nuestra reunión, vamos a orar todos juntos. Hacemos una oración corta de 2 minutos, luego después ponemos 2 alabanzas, una de júbilo y otra de adoración, gloria a Dios, porque acuérdense que Dios habita en medio de las alabanzas, hermano. Entonces estamos preparando nuestro corazón para cuando llegue la palabra del Señor, y cuando nosotros miramos que hay gente nueva, de repente Dios toca a esa gente a través de una alabanza. Usted va a mirar que de repente, claro que tenemos que también escoger alabanzas que tengan un significado, que ellos puedan entender esa alabanza, y a ratito la gente está a veces quebrantada, a veces hasta llorando en una alabanza. Por eso debe en los grupos que tener alabanzas. Y hoy en día pues usted pone algunas alabanzas en la televisión y sale hasta la letra, alabanzas cristianas, así pueden estar cantando, o también a veces sacan copias y ponen su estéreo, ponen un CD y ponen las alabanzas, o a través del teléfono ponen una alabanza y ya tienen la letra lista. Qué bonito. Luego después que de las alabanzas, bueno, se sientan y vamos a tener 1, 2, 3 testimonios. ¿Qué ha hecho Dios para ti esta semana? Cuéntanos cómo te sientes ahora. Bueno, unos 3 testimonios, no vamos a poner a testificar a todo el mundo. Luego después viene una pregunta que se le llama el rompehielo. Es una pregunta relacionada al tema que va a tratar nuestro líder, ¿verdad? Si hace esta pregunta, y todos los que quieren participar, una pregunta pues sencilla, ¿no? Es cualquier pregunta, pero esa ya viene ahí en el libro. Luego tenemos el estudio de la palabra del Señor, que dura 20 minutos, y finalmente tenemos el arrepentimiento o la oración, un llamado al arrepentimiento y una oración por todos ellos. Esto es algo sencillo, ¿verdad? Es algo que cualquiera lo puede hacer. Finalmente, pues se dan los anuncios de la iglesia, como ya lo habíamos dicho, y planear la próxima reunión, después hacer la despedida. Planeamos la próxima reunión, a ver la próxima reunión dónde va a ser, y la próxima reunión quién va a traer una alabanza, quién va a traer un testimonio, quién puede traer esto, y así todos participamos. Y puedo darle el consejo que si usted hace todas estas cosas, puedo decirle lo que le dijo Jetro a Moisés: si hicieres estas cosas,
Dios te lo confirmare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Espero que el Señor le haya hablado a través de este mensaje y que así como Moisés fue obediente y obedeció, así también usted pueda obedecer a este mensaje que tenemos. Así que gracias a Dios, hermanos, esta es la responsabilidad de los líderes de célula. Acuérdense que hay 3 personas importantes en cada célula. Es el supervisor, el líder y el asistente. Entre ellos 3 deben de hacer crecer ese grupo, a llevarlos a multiplicar y multiplicar y multiplicar. Gracias a Dios, ¿verdad? Los grupos se están multiplicando, hay un montón de gente que está llegando, las células se están preparando y le damos las gracias al Señor porque viene para nosotros la próxima multiplicación masiva que vamos a tener, más de 100 grupos que se van a multiplicar. Con la ayuda del Señor y con la fe en el Señor, todo es posible. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.